Perdón a los virtuales. Ya volví. Ahí va. Bueno, estamos viendo un notebook para calcular intervalos de confianza. Bueno, con esto generamos los datos, seteamos cuál es el alfa. El alfa sería el porcentaje en las colitas. Alfa sobre 2 es el percentil en cada colita, alfa es el total. Y la cantidad de bootstrap, que esto es un ojímetro, algo que más o menos funciona. La cantidad de veces que tenés que hacer el bootstrap depende un poquito de la precisión que vos querés. O sea, si querés un alfa muy chiquito en las colas, necesitas más bootstrap para tener suficientes muestras en esa cola. Esto es empaquetado, pero déjenme mostrarles el desempaquetado, que está acá abajo, acá. Entonces, es un loop muy sencillo para cada muestreo que voy a hacer de los datos, calculo índices, que son, vos empezás con un vector de 1 a n, la cantidad de muestras de samples, y muestras esos índices, algunos van a desaparecer, otros se van a repetir, y eso te da un vectorcito de índices enteros. Con eso indexás los labels y las decisiones y calculas la métrica. Y apendeas eso num bootstrap veces. Y después, este método lo único que hace es sacar los dos percentiles. Y en este caso lo que estoy reportando acá es el valor de la métrica, el valor de la métrica en esos labels y esas decisiones, o sea, el que reportarías normalmente si no reportaras intervalo de confianza, y después el mínimo y el máximo de los percentiles sacados de la distribución. Bueno, eso. Esto es como plotearlo. Perdón, porque este código estaba desenrollado, sacado para mostrar explícitamente cómo hacer el loop, pero no subió. Pero hay una función que hace todo junto. No hace falta hacer el loop. La función básicamente mete adentro estas 3 líneas. No, estas 5 líneas. Te hace todo esto, el evaluate, acá. Evaluate with confidence interval te hace todo eso. Te hace el loop, te calcula la métrica posta en todos tus datos y te calcula el intervalo de confianza y te devuelve las dos cosas. Y acá en este método, var plot with confidence interval, usa esos datos que salieron de este método, evaluate with conf int, para plotearlos de esta manera. Tiene un montón de parámetros y si no, podés agarrar esto y editarlo a PHR para ponerle los colores que quieras. Acá en este ejemplo en particular podemos ver el efecto de las condiciones, porque corrí 2 veces, con y sin condiciones. O sea, si asumiendo que todos los datos eran IID, es si le pones none acá. Exacto. Y entonces, sin separarlo por hablante, te dan intervalos más pequeños que separándolo por hablante. Ese es el efecto. Acá no es muy grande el efecto, pero son datos simulados. Hay veces donde sí es más grande. Y finalmente acá al fondo hice lo de las diferencias. Acá veíamos, en este caso, que estos dos sistemas parecen muy parecidos. Entonces uno se queda con la duda de ¿son distintos o no son distintos? Y ahí es donde, si realmente te importa tomar una decisión de si son distintos o no, harías esto que vimos al final de sacar la distribución de las diferencias entre métricas. Y eso lo puedes hacer en este último bloque definiendo que tu métrica en realidad es una distancia entre métricas. Entonces, con la misma evaluate with conf int, si le metes las decisiones, tiene un argumento extra para ponerle las decisiones del otro sistema, acá el samples2, y tu métrica la definís como
la métrica base, lo que sea, AUC o expected cost o cross entropy, para un sistema versus para el otro. Y el sistema está definido por las decisiones, ¿no? La decisión de un sistema y la decisión del otro. Re fácil. Tiene, espero, suficientes comentarios el código como para que se entienda, y si no me dicen y se los voy agregando. Y perdón, ¿y lo único que vimos del cual el p-valor se puede hacer? Esto lo charlábamos recién con él, que yo no les voy a poder explicar la matemática, pero el p-valor está dado por el intervalo de confianza para las diferencias, por el alfa, en el cual el mínimo se cruza con cero. O sea, más fácil de decirlo, es esta área, el p-valor. El percentil en el cual tu distribución se cruzó con cero. Hay toda una teoría detrás, muy gigante, con mucha matemática. ¿Cómo? O sea, está buenísimo. Está buenísimo. Sí. En vez de reportar el p-valor, podés reportar esto, que es mucho más informativo. Si tu intervalo de confianza, poner que en realidad caía acá en alfa 5%, ¿no? Tenés mucha más información iba desde acá hasta acá, en vez del p-value fue tal. Y si tu intervalo no incluye el cero, ya podés decir que es significativa la diferencia. Es hermoso. Hay varios papers últimamente, en los últimos años, que abogan por tiremos el p-value, no lo usemos más, usemos intervalo de confianza, que son mucho más ricos, más informativos y tienen el p-value metido adentro, pero tienen mucho más. No perdés nada y ganás mucho más. Hay un paper de... Ay, no me acuerdo. No lo puse en lo voy a agregar. Un paper que elabora sobre eso, de por qué los p-values no son son demasiado resumidos. Bueno, voy a pasar a GitHub a mostrarles un repositorio que es en realidad un tutorial de calibración, de cómo hacer calibración. No cómo medir solamente, sino cómo aplicar calibración. Y esto viene improvisado, así que si me trago, porque pensé que íbamos a llegar justito con el tiempo, pero no, nos sobró 1 hora. A ver, ¿cómo hago para compartir esto ahora? Ustedes no están viendo lo que yo voy cambiando, ¿no? Puedes compartir quizá la pantalla completa. Tengo que sacar lo que estoy... Stop presenting. Y ahora pongo Allow to share window y cambio de ventana, ¿no? Salí esto, acá. Pero no me... está bien. Es share this window y después la cambio. ¿No? Sí, está en GitHub. Bien. Ahí ya es. Esto está escrito muy, muy cuentito. Es todo, a la mayor parte de las cosas que les vengo diciendo en las últimas 2 clases. Habla de teoría de decisión de Bayes, Proper Scoring Rule, calibración. Tiene mucho, todo muy a alto nivel, ¿no? Porque la idea era que lo use gente que por ahí no había visto nunca Bayes. Pero vamos a un notebook, porque esto ya lo vimos todo acá. No sé si se lee esto. Está basado en los mismos 2 repos que les mostré, creo que fue el miércoles o el martes y el jueves, que son expected cost y PSRCal. Expected cost es el cálculo de métrica de costo y PSRCal es más hardcore calibración, que entrena a los calibradores y mide PSRs, evalúa PSRs.
Entonces, esto no sé si hice suficiente énfasis, me parece que no. Que no dije que cuando uno va a calibrar, en realidad da lo mismo si le metes al calibrador las log posteriors o las logits antes del softmax. Es porque, si se acuerdan la formulita del... ¡Ay, se me cayó! No, se me había dividido en dos. Si se acuerdan la formulita del calibrador, el calibrador afín estoy hablando, a otros calibradores por ahí no les da lo mismo. Pero en el afín, no, vamos a llamarle alfa, log P o Q, que venimos llamando Q, más beta. Esto es un vector, si quieren, y esto es un escalar. Como acá hay un softmax, y en realidad log Q y las logits son un shift, ¿no? Porque el log Q son las logits, muy informalmente le voy a poner, corridos con algún valor que es el denominador del softmax. ¿No? Entonces, esto, si vos acá le pones logits en vez de log Q, este C va a desaparecer de nuevo con el softmax. Entonces no hace falta molestarse en hacer el softmax y hacer el logaritmo. Eso te mete en problemas numéricos. Si querés hacer eso, lo que tenés que hacer es sacar directamente el log softmax. Porque cuando pasás por el exponencial de la softmax, algunas cosas te vuelven 0, otras se te vuelven 1, y estás al horno, cuando pasás de logits a Q, ¿no? Eso te arruina la calibración. Te arruina la posibilidad de hacer calibración, porque vos después, a ver si por ahí me adelanté demasiado. Lo que te sale en el modelo son los bits, casi siempre. Sí. Si vos aplicás softmax, obtenés Q, que va a tener ceros y unos, porque ya pusiste la exponencial y va a quedar 0, 0 muchas veces, aunque en realidad no era menos infinito, ¿no? Pero era suficientemente grande que cuando sacaste la exponencial te dio 0. Ahora vos querés sacar el logaritmo de eso para meterlo acá y estás al horno porque te da menos infinito. Entonces, en vez de hacer eso, o metés los logits directamente, o en vez de hacer softmax para sacar Q, haces log softmax de los logits. Con ese truquito numérico, ¿lo conocen? Que te salteas el hacer el exponente, o sea, es exponente, pero tiene un truquito. Es numérico. Es totalmente numérico. Exactamente, para no pasar nunca por la exponencial de un número muy chico. Estás haciendo la exponencial, pero le hacen la exponencial con un shift para tenerlo siempre en un rango razonable y después el logaritmo. Es re importante esto, porque muchos de mis alumnos en el curso cuando hicimos el TP se encontraban con ese problema y decían, no puedo, tengo infinito. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pero es un problema que no es un problema teórico, es un problema numérico. Bueno, entonces, o logits o log Q como entrada del calibrador. Esto es si tuviéramos likelihood ratios, no me voy a meter con eso. Y ahí va. Y, por ejemplo, si tuviera support vector machines, metele la distancia al hiperplano como ya no se usan más, pobrecitas. Pero bueno, pues sí se usan random forest, ponele. Y el problema con los random forest es que te dan posteriors, no te dan log posteriors en general. Y ahí es cuando por ahí tenés un 0. 0, 0. Y entonces, medio que la única salida es hacer esto del trimming. Es decir, bueno, si era un 0, lo reemplazo por el valor más chico que no era 0. Porque si no se me rompe, no puedo entrenar con un menos infinito. No puedo calibrar. Perfecto. Nos dimos cuenta recientemente con un alumno que si le pones un valor ridículamente bajo, tipo menos 1000 del log Q,
eso también te arruina el entrenamiento. Entonces, en vez de reemplazarlo por un valor no infinito y ridículamente bajo, ponele el más bajo de lo que tengas en tus datos. Bueno, bla. Esto, el manejo de datos, ya lo vimos. Acá creo datos con los mismos métodos que les mostré ayer, que genera este score dict con 1.000.000 de cosas adentro, ¿se acuerdan? El calibrado, descalibrado de distintas maneras. Acá les puse nombres más resumidos, pero son las mismas cosas. Y entonces tenemos, a diferencia de ayer que solo tratábamos con un set de datos, ahora vamos a tener los datos de entrenamiento del calibrador y los datos de evaluación del calibrador. Son estos, test y train. No es train del modelo, es train del calibrador. Acá asumimos que es el cuarto conjunto. Que ninguna de las dos, que estos train no se usaron para entrenar el clasificador. Y sus correspondientes targets, ¿no? Y acá estoy calculando las logots, que es otra posible entrada a esto. Da más o menos lo mismo porque también es un shift. Cuando vos le shifteás con el log posterior de uno de los dos log posteriors, a este log Q, también se va a ir con el softmax. Y como nos gustan los logots, a mí me gustan mucho porque son lindos de plotear, en general, en el caso binario, le meto logots para que calibre con logots, como entrada. Bueno, acá están los datos que le estamos metiendo de train y test. Son, porque son simulados, idénticas las distribuciones de train y test. Eso es lo que uno querría ver, ¿no? Si vos ves tus scores de training, tus scores de test, querría, para que la calibración funcione, que se superpongan, quizás no tan perfectamente, esto es demasiado, pero que se superpongan, que si están corridas no tenés esperanza de que entrenar el calibrador en una funcione para el otro. No va a funcionar seguro. Bueno, para medir el rendimiento, esto es lo que vimos ayer. O sea, acá la métrica es log-loss, ¿se acuerdan que tenían los mismos nombres porque es el mismo repo? Obrier, le pasás los scores, que en este caso son logots. Estas métricas tienen, creo, un argumento que te dice, ¿qué me estás metiendo? ¿Me estás metiendo posteriors, logots? Porque la manera de calcular la métrica después depende, ¿no? De qué le metiste. Si eran posteriors, saca el logaritmo. Si ya eran log posteriors, no saca el logaritmo. Y si eran logots, las convierte a log posteriors. Todo eso lo hace adentro la métrica. Acá está asumiendo que son logots. Te calcula el EPCR, que en este caso es log-loss. Y acá vamos a lo de calibración. Entonces, tiene un montón de texto esto porque está escrito como tutorial. Entonces, después si quieren, vayan y lean los detalles de la descripción. En esta primera le puse have training data false, voy a hacer trampa. O voy a hacer cross validation, porque no tenía un set aparte de calibración. Y voy a calibrar con este affine calibration log loss, que es básicamente de regresión logística. Es esto. Es esta función. Acá se le puede poner si querés bias y si querés priors externas. Esto que dijimos varias veces de... Me pueden meter de pecho la Claro, que no tenés que resignarte a usar las priors que tenés en tus datos si vos sabés que esas priors no son las que te importan. Entonces ahí es donde con ese parámetro le puedes poner las que a vos te importan. Deployment priors. Y el bias es si le pones o no el beta, el use bias. Porque con el bias false podemos testear temp scaling fácilmente. Perdón, entonces, si el use bias es false, estaríamos solo calibrando a través de la temperatura. Si el use bias es false, sí, claro. Le sacas esto, es 0 y tenés temp scaling solo. Sí.
Para tu caso no te lo recomiendo, porque es muy probable que tengas un tema de sesgo, sí. Sesgo en el sentido de un beta. Sí, cargadísima. Bueno, entonces si tuvieras datos de entrenamiento aparte, esta es la manera de correrlo. No me entra en la pantalla. A ver si lo achico un poco. ¿Y dónde se me fue? Acá. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Hay una función que es train on held out, que es, tengo datos aparte, no tengo un solo set, tengo datos aparte. Le paso los scores de test, y los scores de train, los targets de train, los targets de test no hacen falta porque no los sé. Pero todo, esto te empaqueta todo. Lo contrario de lo que les decía el otro día, que está bueno separar. Acá es, bueno, porque está hecho para estilo sklearn, de bueno, te doy algo totalmente empaquetado, usalo, por favor, te lo pido, usalo. Estos son estos parámetros, ¿no? Si usas bias, si usas el deploy prior. Y el cal method era, hay otra versión que es histogram binning y hay otra versión que no me acuerdo cómo se llamaba. Hay dos. El de ese, el que está detrás de ese, ¿no? La manera de calibrar que usa ese. Y te devuelve los scores calibrados de testeo y los parámetros del calibrador. O sea, el modelo calibrador en realidad, no los parámetros. Un objeto que es un modelo calibrador. Y la alternativa es, si no tuvieras datos aparte, esta es la opción sana, digamos, es agarrar un solo set de datos, el que tenés, que es el de scores test, porque es lo que tenés, y internamente hacer cross-validation con esos datos, y entonces te devuelve también los scores calibrados, el mismo set que le pasaste, pero sin hacer trampa. Hizo cross-validation adentro. No te devuelve un modelo porque tiene K modelos, en este caso. Está asumiendo este método que vos después vas a volver a entrenar un calibrador en todos tus datos antes de hacer el deployment. Y si no, si querés hacer trampa, porque por ejemplo querés saber cuál es el mínimo que podrías obtener en esos datos, solo como una referencia de si llegué a ese mínimo estoy bien, si no llegué, bueno, en realidad no me dice mucho porque podría haber overfiteado el mínimo. Pero si llegué me quedo re tranquila. Y eso sería usando el mismo método del otro, train and held out, pero metiéndole 2 veces los mismos scores. Entonces ahí entrenas y testeas en los mismos datos. Y los scores calibrados en este caso, no sé por qué no, porque no los usé nomás, pero salen acá también. Bueno, y con esto uno primero los tiene calibrados, ¿no? Estos scores test cal ya son lo que uno quería, los scores calibrados. Pero además podés calcular el calibration loss. Si evalúas la métrica, la original ya la tenemos, la calculamos en una celda previa. Y ahora calculas de nuevo la métrica en los scores calibrados. Y entonces la diferencia entre el overall performance que habíamos calculado antes, precalibración, y el overall performance after calibration es el calibration loss. Y el relative es el calibration dividido el original. Esa sería la ganancia que tuvimos por calibrar. Exactamente. La ganancia relativa, si querés, si esa es esta. Sí. Y bueno, nada, en este caso, gigante, pero bueno, lo inventé yo al caso. Pero esto repasa, ¿eh? En Speaker Verification pasa que la mayor parte del error es descalibración si no hiciste nada todavía. Si no le pusiste ganas a que te salga bien calibrado, te sale horrible, horrible. Y después, finalmente, para aplicar el calibrador, depende cómo, si arriba usaste train on held out, ya tenías el modelo, porque es una de las salidas. Y si no, bueno, lo volvés a correr y te guardas ese calibration model y ahí básicamente
en datos nuevos agarrarías ese calibration model y lo aplicás y listo. Bueno, ese era el tutorial. Si quieren, pueden ejercitarlo ustedes. Si tienen tiempo ahora y laptops, y si no, me hacen preguntas, y si no, cerramos. Estuvo bastante bien el cálculo del tiempo. De 15 horas que me sobre media, es bastante bien. Además, todos felices. Si sobra media. Si sobra media, claro. Si falta media, ya no. Bueno, ¿los virtuales tienen alguna pregunta? A ver, acá está la ventana. Hay un... No, nada, muy bien. Bueno, cualquier cosa me escriben. Les voy a poner el email acá. Ahí va. Bueno. Voy a desconecto el... Conecto, ¿no? Dejar de grabar ahí. Cierto. ¿Qué avisaste? Estaba tocando un botón que era una pantalla. No podía ser.